Ya. Clase 19, capacidad de soporte. Esta materia es entretenidísima. Es aplicada y tiene una componente teórica muy fuerte. Hasta hace algunos años invertíamos mucho tiempo en demostrar de dónde venían las ecuaciones que vamos a presentar. Tienen una componente teórica importantísima, lo cual implica tener supuestos importantísimos también. Entonces, en ese contexto, la capacidad de soporte es una materia bellísima, pero si usted obvia todo esto que vamos a estar viendo, se reduce a una ecuación, ¿ya? A una ecuación con algunos matices. Entonces, empecemos a revisarlo. Tengo que cambiarme pantalla. Entonces, nosotros habíamos hablado de esto, ¿no? Tenemos asentamiento elástico. Empiezan las deformaciones plásticas, ¿cierto? Existe un aumento de estas deformaciones plásticas hasta que, en la medida que las deformaciones siguen y siguen ocurriendo, ¿ya? Eventualmente esto podría llegar a ser una superficie de falla. Entonces ahí tenemos nuestro primer escrito. Acá no teníamos, anteriormente no teníamos escrito, ¿eh? ¿Ve? Entonces ahí tenemos, las deformaciones bajo la zapata son plásticas y ocurren en la zona inmediatamente bajo la zapata. Las zonas aledañas están en estado elástico. Cuando hablamos de las zonas aledañas, estamos hablando de las que están alrededor, ¿ya? En la medida que las superficies de falla se empiezan a desarrollar, estas zonas aledañas elásticas que hablamos inicialmente, empiezan a ser, perdón, perdón. En la medida que estas deformaciones empiezan a ocurrir, estas zonas elásticas se empiezan a perder, porque la superficie de falla empieza a crecer, ¿ya? Entonces, lo importante acá es que estas zonas elásticas restringen por la zona lateral, ¿ya? Por la zona lateral las deformaciones plásticas que empiezan a ocurrir, pero existen de igual forma, ¿ya? Existen estas superficies que se empiezan a generar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este tipo de desarrollo de falla no se ven muy comúnmente. Uno cuando ve fundaciones falladas las ve con un asentamiento fuerte, las ve punzonadas, pero bajo condiciones muy especiales la estructura completa se ve volcada, por así decirlo, permitiendo ver la superficie de falla totalmente expresada hasta la superficie. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Nosotros vamos a trabajar con algo que se llama la capacidad de soporte y vamos a trabajar para diseñar contra la falla por capacidad de soporte. ¿Qué es lo que ocurre? Que la falla por capacidad de soporte, como les comentaba, no es ya un estado catastrófico, es un desastre, es que prácticamente el edificio está volcado, ¿ya? O si gusta, está volcado completamente. Cuando la superficie de falla se expresa en la superficie del terreno, ahí es cuando hablamos de una capacidad, una falla por capacidad de soporte global. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Que ustedes tienen una carga Q y que esta carga Q empieza a generar deformaciones y que estas deformaciones van a empezar a generar zonas de deformación. La extensión de estas zonas de deformación es lo que va a definir el tipo de falla. Entonces, estrictamente, la carga que llega al suelo está dada por la carga estructural de la columna o el muro. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿ya?
para que se generen las deformaciones tiene que haber una carga encima. Si usted pone una fundación encima del terreno, esto se va a deformar muy poco. Eso es prácticamente elástico. Y eso es en general independiente del tipo de suelo y independiente del tipo de fundación. La carga de una fundación es muy baja. ¿Por qué? Es simplemente el peso propio. Es cuando se pone la columna, ¿ya? Es cuando la columna transmite una carga, cuando el muro transmite una carga de que esto empieza a generar o podría eventualmente generar deformaciones importantes. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene usted? Estrictamente la carga que llega al suelo está dada por la carga estructural de la columna del muro, más la sobrecarga del suelo que cubre la fundación y el peso de la fundación. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque si usted ve ahí en esa figura, ¿por qué está hecho ese comentario? Si usted ve ahí en esa figura, la fundación está puesta a nivel de terreno, pero nosotros ya hemos conversado de extenso de que a nivel de terreno, ¿cierto? A nivel de terreno, las fundaciones no se ponen. Recuerde que las fundaciones tienen una profundidad mínima de enterramiento. Esa profundidad mínima de enterramiento era del orden de 80 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá necesito hacer unos ajustes en la pantallita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, Dios mío, ahí sí. No, esto no está. Aquí. Las fundaciones tienen una profundidad de enterramiento. 80 centímetros, 75 centímetros. Profundidades mínimas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese en el proceso que la fundación enfrenta cuando se le construye. Usted hace una excavación. Usted tiene el sello de fundación. Pero el sello de fundación se ha realizado sobre un terreno que se ha excavado. Por lo tanto, ese suelo, el que está a nivel de sello de fundación, está descargado. Después usted lo que hace es que pone su fundación y tiene la carga de la zapata. Y después usted pone el relleno estructural. Y solamente una vez que usted tiene esas configuraciones, usted empieza a cargar. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que dice en rojo ahí. Dice, según el tipo de relleno en fundación, la relevancia del efecto del peso de la zapata y el relleno puede llegar a ser significativo. Pero en general, no le quiero poner un porcentaje. Pero para ser justo, porque ahí dice, depende del tipo de relleno en fundación, 50-50. ¿Ya? Y eso está, y ahí influye mucho el tamaño también de la zapata. Entonces, ahí mostramos la foto de la Torre de Pisa. ¿Y por qué la mostramos? Porque la Torre de Pisa es una estructura emblemática en lo que respecta al diseño de fundaciones. La Torre de Pisa está en un suelo que es de mala calidad. Se asentó 500 años. Fue un proceso de formación continua, donde no solamente, obviamente hubo un tema de disipación de exceso de presión de poros, pero por sobre todo también de creep. ¿Ya? Estas deformaciones a corte constante que habíamos conversado. Y esto indujo deformaciones, que fueron deformaciones no homogéneas, lo que empezó a causar la rotación de la base de la fundación. Y dejó a la estructura tal cual como ustedes la ven ahí. Esto llegó a tal punto que hubo que arreglarla. Y estos trabajos de arreglo se hicieron por allá por los años 90. ¿Ya? 3 profesores estuvieron involucrados en lo que fue el trabajo de la Torre de Pisa. Fue el profesor Bullan, el profesor Vigiani y el profesor Jamiolkowski. El profesor Bullan es de Imperial College. Jamiolkowski estaba en el Politécnico de Torino. No sé si se habrá retirado. Puede que no, la verdad es que no lo desconozco. Y el profesor Vigiani, que está en la Universidad de Grenoble, en Francia. Entonces,
En el contexto que estamos conversando, la Torre de Pisa es una estructura emblemática porque claramente las deformaciones que sufrió esa fundación fueron tales que se generaron zonas plásticas enormes que permitieron la generación de superficies que empezaron a trasladarse unas con respecto a la otra, ¿no? Recuerde que para que haya este tipo de movimiento se tienen que generar, ¿cierto? Físicamente, condiciones que permitan que empiece a existir deslizamiento. Son zonas muy anchas, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso está en un nivel, en una etapa de asentamiento. Eso no está fallando con una falla global. No es que el suelo aquí esté saliendo por la superficie del terreno. No, se están generando deformaciones gigantescas. ¿Sí? Y esos desplazamientos se dan a lo largo de potenciales superficies de falla que se empiezan a manifestar. Y eso ocurre de manera bastante común dependiendo del tipo de evento que se está enfrentando. Acá estamos viendo fallas por capacidad de soporte por efectos de terremotos. Ahí ustedes pueden ver un silo, pueden ver una casa, pueden ver un edificio, pueden ver un conjunto de silos, ¿ya? Esas son fallas por capacidad de soporte. La estructura no se le tiene que destruir para que usted tenga una falla en su fundación. Basta que las deformaciones sean excesivas para que la falla en la fundación usted lo considere como una falla. Importante eso. Entonces, ¿cuál es nuestro flujo de ideas en este caso? Es que tenemos una fundación, esa fundación genera asentamientos, esos asentamientos generan generación de zonas plásticas, asentamientos excesivos y eventualmente, si esto no se para o si las solicitaciones son muy excesivas, lo que ocurre es una falla por capacidad de soporte. Es por eso, la falla de capacidad de soporte es la expresión máxima de la falla de una zapata. Pero vamos a ver que existen diferentes tipos de condiciones y diferentes condiciones de deformación para definir falla de la fundación. ¿Ya? En ese contexto aparece el punzonamiento, aparece la falla local, aparece la falla global. La falla por capacidad de soporte en general se asocia a lo que es la falla global. Cuando ya esta falla que se generó debajo del edificio y que empezó a viajar lateralmente, se manifiesta de tal manera que esto se pronuncia en la superficie. Veamos un ejemplo muy bueno sobre esto. Vamos a ver un experimento. Es un experimento en laboratorio. Y ahí me parece que tenemos... Sí, tenemos volumen. Ahí ustedes tienen la configuración experimental. Ahí ustedes lo que pueden ver es que esto tiene una... Ahí, vamos a ver si esto... Ahí está. Esta zona, ¿cierto? Zona de soporte. Ustedes ven el contenedor. El contenedor es un contenedor muy simple, de plexiglas acrílico, madera, y que está lleno con suelo. El suelo puede ser cualquier tipo de arena, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de hacer este tipo de ensayos con una perspectiva educativa? Que permiten la elección de arena que tiene granos más grandes, porque usted lo que quiere es reforzar el concepto que quiere transmitir. Aquí usted tiene la fundación, una fundación que está dado puede ser un dado de hormigón, un dado pequeñito de hormigón, un dado pequeñito de madera, y usted tiene el pistón acá que refleja o que va a actuar como la columna que está aplicando la carga sobre el bloquecito que es la fundación, en este caso.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se empieza a cargar. Fíjese, se empieza a cargar. Y ahí, ¿qué es lo que ve? Usted ve inmediatamente, ¿cierto? Que en el contexto de lo que estamos viendo acá, retrocedamos un poquitito. Fíjese. Ahí, fíjese, usted carga y cuando carga, ¿cierto? Existe un asentamiento en superficie inmediatamente. Pero no solamente eso, sino que también, si usted se fija acá, esta segunda línea fue afectada y esta tercera línea levemente afectada. ¿Da? Y este es el efecto en superficie del cual nosotros hemos estado hablando. Si usted sigue cargando, fíjese cómo esto se sigue deformando y las profundidades que están siendo afectadas por este sistema que está siendo cargado son más profundos. Fíjese ahora. Perdón, me equivoqué. Vamos a tenerlo ahí. Ya. Pero, ¿qué pasa? Ahí puede ser. Fíjese acá. Fíjese acá. Esto se deforma. Se deforma un montón. Pero esta línea que está acá, ¿cierto? No se ha deformado tanto como las anteriores. Se ha deformado, por supuesto, pero no es una tremenda cantidad, como uno esperaría. Fíjese que acá usted lo que puede empezar a ver es que se empieza a formar una especie de triangulito. ¿Sí? Esa es la primera zona que se forma siempre. Justamente debajo de la zapata de manera triangular. Y esa está asociada a la falla por punzonamiento. En general se asocia a la falla por punzonamiento. Si nosotros seguimos avanzando, fíjese que cuando esto sigue avanzando, la deformación no es tan pronunciada en profundidad ya. Ya se generó esta primera zona triangular. Lo que empieza a ocurrir es que la zona afectada empieza a estar por acá. ¿Sí? Por la zona lateral. Fíjese en particular qué es lo que empieza a pasar con el suelo. Las líneas empiezan a rotar, empiezan a curvarse, ¿cierto? Pero no solamente bajo la zapata, sino que en la zona lateral. Y si usted compara qué es lo que ocurre con el nivel de terreno en esta zona lateral, lo que usted observa es que el suelo de esa zona se levanta. Para que el suelo de esa zona lateral se levante, tiene que haber un empuje lateral bajo la zapata. Eso quiere decir de que se forma el triángulo, este triángulo empieza a bajar. Inevitablemente se tiene que formar otra estructura lateral en la zona de abajo, ¿cierto? Aquí está el triángulo. Se tiene que empezar a formar una estructura que esté acá, ¿cierto? Una estructura de movimiento tal que empieza a empujar lateralmente todo lo que va a ser la estructura de suelo que induce que esta zona acá se levante. Por lo tanto, inevitablemente ahí tiene que haber una zona de empuje pasivo. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, ahí está la situación inicial, ahí está la situación final. Ahí están las fotos superpuestas y usted puede ver la tremenda diferencia y fíjese ahí cómo le remarcan la zona de superficie de falla. Ahí se ve el triángulo, ¿cierto? Y aquí se ve la superficie de falla. Si seguimos avanzando, bueno, aquí ya el video prácticamente se terminó. ¿Sí? Es un muy buen video.
Es un muy, muy, muy buen video, la verdad. Y con eso, nosotros podemos empezar a desgranar esto. La falla por capacidad de soporte puede ser entendida como el enterramiento y desangulación de la fundación como producto de las solicitaciones que actúan sobre ellas. Para que este fenómeno se produzca a una gran magnitud, no basta con que la carga que actúe sobre ella sea grande. En un caso extremo, considere el caso de una roca. También se requieren condiciones físicas que permitan que el enterramiento y la desangulación ocurran. ¿Ya? Eso es súper importante. Me gustaría, en el contexto que estamos viendo acá, me gustaría chequear de que estamos todos en la misma página con el contenido que estamos viendo hasta ahora. Dedito arriba, que sí. ¿Estamos todos en la misma página con los conceptos? Buenísimo. Súper. Ya. Entonces, vamos a seguir. Tenemos que pasar la pantalla acá. Entonces, fíjese eso, ahí. A nadie le gustaría vivir ahí, ¿cierto? Si usted como ingeniero se encuentra en una situación como esta, en ningún caso, salvo que sea una condición extrema y una condición inevitable, en ningún caso alguien consideraría que eso es un buen diseño. Usted me dirá, oiga, pero la superficie de falla no se expresó hasta la superficie, o sea, la casa no se dio vuelta. No es suficiente. Recuerde que nosotros diseñamos por asentamiento y por, ¿cierto? Por capacidad tensional. No basta con que nos cumplan en el diseño de fundaciones no nos basta con que nos cumplan la capacidad de soporte, también vamos a tener que chequear el asentamiento. Y obviamente los dos están correlacionados, ¿no? En este caso, eso es un punzonamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? El suelo bajo la fundación capota, ¿ya? Se genera parcialmente o totalmente este triángulo del cual estábamos hablando, sin que esto induzca necesariamente las zonas laterales de las cuales también hemos estado conversando. Entonces, cualquier movimiento vertical del suelo también implica un movimiento lateral, ¿ya? Y obviamente, cuando se forma el triángulo, ¿cierto? Si este triángulo baja de manera excesiva, ¿sí? Usted puede tener que el triángulo se forma y eso queda ahí, o puede que si esto sigue creciendo, se empiece a afectar lateralmente hacia los lados, ¿sí? Considere que en el caso de una arena, por ejemplo, usted puede tener un asentamiento muy grande, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Una densificación. Y eso no necesariamente implica que se forme una superficie en la zona lateral significativa. Entonces eso es súper importante. ¿Aumento del movimiento vertical implica un aumento de las zonas involucradas en las extensiones mayores? Por supuesto. Eso quiere decir que cuando ya el triángulo está formado y este proceso sigue, inevitablemente las otras zonas ya se empiezan a desarrollar. Y ahí se empiezan a desarrollar las dos. ¿Ya? Importante eso. Y eventualmente, en la medida que esto continúa, esto va a evolucionar hasta la falla. No sé qué pasó. Estaba silenciado. No sé qué pasó. Entonces, acá, ¿qué es lo que dice? En la medida que el proceso continúa, mayores son las extensiones y el movimiento empieza a comprometer otras zonas que implican un movimiento vertical en la zona aledaña. Es en esta zona que está acá, cuando estamos acá, ¿cierto? Cuando esto ya se forma de manera significativa, ¿ya? Lo que empieza a ocurrir es que esta zona empieza a empujar a esta, que está acá. Entonces, fíjese lo que ocurre. Si nosotros hiciéramos un dibujito, voy a hacer un pequeño rayón. Esto baja, ¿no? Esto baja. Baja hasta ahí. Y usted sabe
que esto sube hasta allá. Inevitablemente, considera el dibujo que tenemos acá puesto. Inevitablemente, esta zona que está acá es una zona rotacional. ¿Por qué? Porque existe rotación de tensiones ahí, ¿no? Existe rotación de tensiones. Si esto sube, para que esto suba, si usted se fija, para que eso suba, tiene que haber un empuje pasivo. Recuerde que el empuje pasivo genera una cuña que se levanta. Eso es empuje pasivo, por lo tanto acá tiene que haber una zona de empuje pasivo. ¿Ya? Entonces, súper importante eso. Entonces, si nosotros nos fijamos y vemos todos estos dibujitos que hemos estado viendo acá, más el video, ahora nos resulta muy natural el ver esto, que los factores de capacidad de soporte dependen de las dimensiones, ¿cierto? Mientras más grande la zapata, más grande es el triángulo. Mientras más grande es el triángulo que se genera bajo la zapata, mayores son las extensiones laterales, mayor puede ser la superficie, el volumen de suelo que sube a la superficie en la zona aledaña. Profundidad de enterramiento, por supuesto, ¿no? Si mayor es la profundidad de enterramiento, y es por eso que las zapatas se entierran aunque sea un mínimo. Si usted tiene una profundidad de enterramiento, más le cuesta levantar el suelo en las zonas laterales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mayor confinamiento. Y las propiedades del suelo, evidentemente, ¿de dónde lo vemos? De que si nosotros sabemos de que se forma un triángulo, se forma una zona rotacional y se forma una zona de empuje que sufre empuje pasivo y que se levanta, nosotros sabemos que para que esas superficies se generen tiene que haber deslizamiento, y el deslizamiento involucra las propiedades del suelo, las propiedades friccionales. Obviamente, si el suelo es cohesivo, vamos a tener una componente cohesiva. Por lo tanto, el C y el Φ del suelo directamente definen también lo que son los factores por capacidad de soporte. Entonces, en general, ¿cuál va a ser nuestra configuración? Nuestra configuración va a ser esa que nosotros tenemos ahí. Vamos a tener una zapata enterrada, que tiene un ancho B, que está enterrada a una profundidad D, en un suelo que tiene condiciones gamma, C y Φ. Entonces, ¿qué necesitamos para diseñar? Vamos a necesitar la carga que llega a la zapata y también vamos a necesitar la carga que llega al suelo. Considere que la carga que llega al suelo es la carga de la columna, más la carga de la zapata, más la carga del relleno. La carga que llega a la zapata es la carga de la columna. Entonces, tenemos ese sistema. Y nosotros ahí estamos explicitando lo que habíamos recientemente conversado. ¿Cuál es la carga sobre el terreno? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos de que tenemos una zapata, y esa zapata está sobre un terreno y además está enterrada, la pregunta es, ¿cuál es la condición que se debe vencer para que esto eventualmente falle? Entonces, la capacidad de soporte es la capacidad del sistema completo o la capacidad a nivel de terreno. Y esas son las preguntas que vamos a ir respondiendo en la medida que vamos avanzando. Para hacer esto, veamos este modelo equivalente. Fíjese entre la diferencia entre este modelo y el anterior. Fíjese que nosotros estuvimos revisando esa configuración, ¿cierto? Una configuración donde está la zapata en superficie, se carga, no hay ningún enterramiento, y esto empieza a evolucionar. Entonces, el punto es que desde una perspectiva teórica es mucho más fácil evaluar eso, que evaluar esto, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer? La manera de hacerlo es que se propone este sistema equivalente. Y en este sistema equivalente lo que vamos a hacer es que vamos a decir, ok, vamos a asumir que en este sistema equivalente es un sistema. ¿Y por qué le llamamos equivalente? Porque es el sistema equivalente a la configuración más simple que queremos estudiar. Si nosotros queremos trabajar con una zapata enterrada, pero nosotros sabemos resolver este problema, lo que podemos hacer es simplemente estudiar este mismo problema, pero con una sobrecarga lateral, donde esa sobrecarga lateral esté dado por el peso del suelo. Entonces, a eso nos referimos con sistema equivalente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la zapata que está enterrada y vamos a reemplazar el suelo y lo vamos a hacer una sobrecarga. ¿Ya? Y vamos a decir que la capacidad de soporte está dado por ese sistema que nosotros vemos ahí, donde está la zona del triángulo, ¿cierto? Que es una zona de descenso, ¿sí? De asentamiento brusco, que puede ser eventualmente de asentamiento brusco, ¿no? Ustedes no les va a pasar, ustedes van a diseñar bien esto. Va a tener una zona rotacional y va a tener una zona de empuje activo. Perdón, pasivo. Entonces, esta falla de capacidad de soporte, si nosotros tomamos todos los conceptos que hemos estado conversando durante esta sesión, tenemos esta zona rígida, tenemos esta zona de cuña pasiva y ahora también formalizamos esta zona que ya habíamos conversado antes, donde se debieran haber rotaciones, dado debiera haber rotación de tensión en el sentido de que si nosotros vemos que en este sector va hacia abajo y en este sector esto va hacia arriba, esto tiene que rotar. ¿Ya? Entonces por eso le ponemos distorsiones y rotaciones. Y se generan obviamente las superficies de falla y las superficies de falla van ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto se da hacia un lado o hacia el otro, no se generan las dos al mismo tiempo. ¿Ya? Bueno, eso para carga vertical sí, eso está dado por el video. Estoy pensando en cómo esto se manifiesta en terreno, mejor dicho. ¿Ya? Ahí lo estamos explicando mejor. Si usted carga esto verticalmente con esta carga Q, sí, eventualmente es así. Pero fíjese en esta otra figura, y es por eso que había mencionado eso. Fíjese en esta otra figura que está ahí. Eso se da hacia solamente un lado. ¿Ya? Ahora, para formalizar ese concepto y que le quede claramente el fenómeno entendido, ¿por qué en el terreno esto se da hacia... A ver, voy a hacerle una pregunta mejor y a alguien que me cuente su hipótesis. Nosotros vemos que esto es carga vertical y en carga vertical, ¿cierto? Obtenemos que las dos se dan. Listo, súper, ningún problema. Entendido absolutamente. Pero ¿por qué en terreno, fuera del laboratorio, por qué en terreno nosotros observamos esto? Nosotros observamos esto. ¿Qué es lo que pasa? Ahí me gustaría escuchar alguna hipótesis de parte de usted. César, Valentina, Consuelo, Matías, ustedes siempre dan hipótesis. ¿Quién tiene una hipótesis? ¿Qué Yo al pasa? menos pienso que puede haber un asentamiento diferencial en la estructura que propicia como esta falla global. Entonces, por eso como Ya, que se vuelca hacia un lado en vez del ya, otro. ya, ok. Ok, ahondemos en ese concepto. Usted habla de asentamiento diferencial. Ok, listo. Pero el asentamiento diferencial, ¿por qué se da? ¿Por qué se podría dar, mejor dicho?
No sabría decirlo exactamente, pero se me ocurre que puede ser, no sé, una diferencia de estrato, no sé. O Ya, sea, diferencia de estrato. puede haber diferente capacidad eh, en los parámetros resistentes del suelo de un lado a otro. Ya, No sé, puede haber un nivel freático mayor en un lado a otro. No lo sé, pueden ser varias cosas. buenísimo, buenísimo. Resumamos eso en una palabra. Heterogeneidad del suelo. Heterogeneidad del suelo. Y eso obviamente genera que esto no sea uniforme. ¿Ya? Además, lo otro es que este es un sistema ideal, aquí Q vertical, pero lo que vamos a ver es que obviamente las estructuras tienen solicitaciones también en otras direcciones, tienen momentos. El momento genera rotación. Entonces, eso es súper importante tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, falla por capacidad de soporte. Su mecanismo implica la generación de bloques de suelo que se trasladan y rotan, así como la formación de superficies de deslizamiento que dependen de las propiedades friccionales del suelo. Eso es en una frase, si usted gusta. ¿Ya? Entonces, sistemas reales, zapata de ancho B, enterrada a una distancia, a una profundidad D, suelo gamma C phi, sistema equivalente, que es el cual nosotros vamos a suponer. Este es el sistema equivalente, es en el que se basan las ecuaciones que vamos a presentar. Y, ¿ya? Y lo que ahí ocurre es que el suelo se saca, se elimina y se reemplaza por una sobrecarga. Pero eso gráficamente. En términos ingenieriles, usted lo que dice es que simplemente usted transforma la sobrecarga del suelo en una carga efectiva sobre el nivel basal que corresponde al sello de fundación, al nivel del sello de fundación. ¿Ya? Entonces, la capacidad de soporte va a ser mayor en la medida que la densidad y las propiedades resistentes sean muy buenas, pero también que la sobrecarga sea la apropiada. ¿Ya? Obviamente, en la medida que el B aumenta, que el tamaño de la zapata aumenta, nuestra capacidad de soporte también va a ser mayor. ¿Ya? Y eso nos lleva inevitablemente a una consideración de diseño muy importante. Me gustaría que alguien me dijera su hipótesis respecto a eso. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una zapata muy grande? ¿Qué es lo que ocurre si tengo una zapata muy grande? ¿Me va a importar la capacidad de soporte? ¿Qué creen? Si yo tengo una zapata de 50 metros, Valentina, César, son los primeros cuatro que me aparecen. ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Gonzalo, Cristóbal, Daniela, Alison, Francisco, Álvaro, Luis, Valentina, Franco, Daniel, Marcela, Matías, Francisca, Cristian, Rafael. ¿Alguna hipótesis con respecto a esto? Si la capacidad de soporte, si el B, considere esto, en la medida que el B aumenta, la capacidad de soporte va a ser mayor, porque es mayor el volumen de suelo que tengo que mover para que esto falle. Por lo tanto, si yo tengo un B mayor, mi capacidad de soporte va a ser mayor. Hasta ahora es todo intuitivo. Entonces, si yo tengo una zapata de 50 metros, por ir a un caso extremísimo, a mí la capacidad de soporte en general no me va, ¿cierto? Bueno, ahí ya vamos a estar hablando de losa de fundación, pero en general, hablando de una zapata de 50 metros, la capacidad de soporte no me va a controlar. Porque una zapata tan grande, la capacidad de soporte está casi garantizada. Por lo que voy a estar diseñando en ese caso es por asentamiento. ¿Ya? Para que lo tenga presente.
Entonces, la capacidad de soporte tiene esa ecuación. Y así es como usted va a hacer sus cálculos de capacidad de soporte. Esta ecuación fue presentada por primera vez por Terzaghi hace muchas décadas atrás. ¿Y qué es lo que plantea? Plantea que la ecuación dice C por NC más Q0 NQ más 0,5 gamma B por N gamma. Fíjese en el término CNC, esa va a ser nuestra componente cohesiva. Nuestro término Q0NQ es nuestra sobrecarga. ¿A qué nos referimos con sobrecarga? Recuérdelo, es la sobrecarga del suelo. Son las cargas laterales que existen sobre el suelo. ¿Ya? Verticales laterales que existen sobre el suelo. Esto quiere decir las que están alrededor. Después viene el término, fíjese el término. 0,5 gamma por Bn gamma. Si usted recuerda su clase de geomecánica, el empuje lateral de un suelo está dado por un medio gamma, ¿cierto? Por K por sigma lateral, ¿cierto? O K, perdón, K sigma vertical. Lo que refleja ese término es la cuña que está más alejada de la zapata, que está sufriendo un empuje pasivo por parte de la zona que tiene rotación. Súper importante eso. Fíjese nuevamente lo que estuvimos conversando recientemente. Aumenta el ancho, aumenta la capacidad de soporte. Fíjese lo otro. Ignora el corte por roce sobre el sello de fundación. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con un sistema equivalente. Fíjese que estrictamente hablando, lo que ocurre, ¿dónde lo podemos dibujar? Dibujémoslo acá. ¿Sí? Dibujémoslo acá. Cuando usted tiene una zapata, usted la zapata la va a tener enterrada. Usted la zapata la va a tener ahí. Nosotros decimos, ok, vamos a trabajar con modelo equivalente. El modelo equivalente implica que esta sobrecarga tiene que estar aplicada ahí. Y vamos a decir, ok, en el peor de los casos, se va a generar esta zona ahí y se va a generar esta zona ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Que la sobrecarga se modela de esa manera, pero el sistema físico es este. Y el sistema físico, cuando nosotros trabajamos con un sistema real, por más que el sistema real nosotros lo idealicemos con un sistema equivalente, perdemos el roce que está ahí. Desde una perspectiva práctica, ¿cómo es el diseño de fundaciones con esta ecuación? Tomando en cuenta las consideraciones que hemos conversado. ¿Cómo es? Se ignora una parte importante del roce que está por sobre el sello de fundación. ¿Cómo es este diseño? Necesito una palabra. Esto es una palabra solamente. ¿Cómo es ese diseño? Me gustaría escuchar una hipótesis respecto al diseño según lo que hemos estado conversando.
Parece que estoy sin volumen, no sé. Ahí sí. ¿Alguna hipótesis respecto a esto? Es súper importante. Se los dejo planteado para que lo piensen. Si alguien tiene alguna hipótesis respecto a esto, me lo dice. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta ecuación? Que teóricamente es incorrecta. ¿Ya? Afortunadamente los errores son muy pequeños. Entonces, acá necesitamos... ¿sí? ¿Ya? El NQ. Veamos el NQ. El NQ está relacionado con la sobrecarga. ¿Ya? Uno puede demostrar de que estas ecuaciones valen, son válidas. ¿Ya? Ese exponencial que está ahí tiene que ver con la forma de la superficie de falla. ¿Ya? Es una espiral logarítmica. Porque lo que uno asume es que toda esta zona que está acá es una espiral logarítmica. ¿Ya? Perdón. Entonces, el QBL, entendido como la carga neta, ¿sí? Está dado por esa expresión que está ahí. ¿Ya? El NC, mi sugerencia es que chequeen ese principio, el principio de Capot, ¿ya? Eso es mecánica. El NC se expresa como el NQ-1 por el cotangente de phi. Y el N-gamma está dado por 1,5 por NQ menos tangente de phi. Estas ecuaciones en general se ocupan para suelos de fricción pura y hasta un phi de 40. ¿Ya? Estas expresiones que estamos viendo acá son antiquísimas. Eso quiere decir de hace muchas décadas atrás, de la época de Terzaghi. Sin embargo, muchos autores han propuesto valores para NC, NQ y N-gamma. Estos valores en general están tabulados, por lo tanto, y están tabulados en los libros, por lo tanto, ¿qué es lo único que uno tiene que hacer? Fijarse bien que cuando uno decida trabajar con un autor de capacidad de soporte, los factores con los que uno trabaje correspondan a los autores con los que uno trabaja. Tampoco puede andar mezclando coeficientes. Si usted tiene los coeficientes, vamos a ver algunos coeficientes, que son los de Meyerhoff, los de Hansen, los de Bessich, por mencionar algunos. Si usted decide trabajar con Terzaghi, trabaja todos los coeficientes con Terzaghi. Si los trabaja con Meyerhoff, todo con Meyerhoff. Con Bessich, todo con Bessich. Y con Hansen, todo con Hansen. ¿Ya? Tampoco puede mezclar coeficientes. No puede trabajar con el N-gamma de Hansen y el NC de Bessich, por decir algo. Tiene que ser correspondiente. ¿Ya? Tiene que haber correspondencia entre las teorías y los parámetros con los que uno trabaja. Entonces, tenemos eso. Mi sugerencia, otra sugerencia, graficar los coeficientes en función de phi. ¿Ya? Hágalo, hágalo, para que vea cómo varían estos coeficientes. Si nosotros incorporamos los criterios de diseño, ¿qué era lo que pasa? Recuerden los criterios de diseño que nosotros tenemos en geotecnia. Está el criterio de tensiones totales y el criterio de tensiones efectivas. Cuando usted trabaja con el criterio de tensiones totales, C igual S sub U, phi igual 0. Criterio de tensiones efectivas, C igual la cohesión y phi el ángulo de fricción del suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando usted tiene
C igual S sub U, phi igual 0, por ejemplo, que sería el criterio de tensiones totales, que es no drenado, ahí su NC es el único que se define, y es 2 más pi. 5,14. 5,14 es un número bastante significativo en la geotecnia, y es por esto, ¿ya? Por 2 más pi. ¿Ya? El N gamma y el NQ están dados por eso, ¿ya? Por el NQ y el N gamma. El NC, dependiendo si el suelo tiene cohesión o no. Importante. A las superficies desarrolladas y presentadas en estos análisis se les va a llamar las bandas de corte, y se manifiestan cuando las solicitaciones alcanzan la resistencia del suelo. A lo largo de estas bandas existe movimiento relativo entre masas de suelo consideradas rígidas. Es súper importante eso, ¿ya? Que la teoría funciona con... Recuerda que habíamos mencionado que la teoría para obtener esta ecuación trabaja en base a la elasticidad. Por lo tanto, elasticidad asume cuerpos rígidos. ¿Ya? Súper importante eso. Sabemos que eso no ocurre. Si nosotros vemos el video y vemos la teoría, las dos no conversan en absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos de que cuando se pone una fundación encima, es un sistema intergranular, granular, el cual está siendo solicitado, donde hay interacción de partículas. Estas partículas se empiezan a deformar, empieza a haber movimiento relativo entre las partículas, empiezan a generarse zonas de deformación, y estas zonas de deformación eventualmente empiezan a generar estas bandas de corte, que son las por las cuales empieza a existir la traslación entre estos bloques que se forman. En ese contexto, la elasticidad lo que asume es que estos bloques ya están completamente formados, que no me preocupo de qué es lo que ocurre en su desarrollo, sino que yo simplemente tomo el bloque que se forma, ¿ya? Y con este bloque que se forma, yo lo que hago son nuestros cálculos, ¿ya? Entonces, súper importante eso. A lo largo de estas bandas existe movimiento relativo entre masas de suelo consideradas rígidas, pero eso es la teoría, no es lo que ocurre en la realidad. Este último supuesto implica que no existen deformaciones a lo largo de la superficie de falla, ¿ya? Lo cual tampoco es cierto. ¿Ya? Desde una perspectiva de teoría de elasticidad está impecable, pero de lo que sucede en el terreno no es tan así, ¿ya? Por eso que se habla de bandas de corte. Hasta ahora, considere que hemos despreciado la fricción sobre la base de la fundación, ¿ya? También es importante que hasta ahora hemos trabajado solamente con un sistema 2D, pero las fundaciones, bajo muy especiales condiciones, van a tener una condición 2D, y eso generalmente es cuando una de las dimensiones es significativamente más larga que la otra, ¿ya? Es un supuesto muy parecido al que se hace para trabajar con túneles, ¿ya? Pero si usted trabaja con una fundación aislada, en la cual usted tiene el ancho y el largo de tamaño comparable, ahí usted no puede asumir de que eso funciona como 2D, sino que tiene que asumir una condición tridimensional. La condición tridimensional va a permitir trabajar de manera más realista el problema, ¿ya? Por eso es que es importante partir por esta ecuación, la ecuación de Terzaghi, porque la ecuación de Terzaghi lo que hace es que trabaja en 2D, trabaja con todo asumiéndolo perfecto, desde la perspectiva del sistema equivalente, lo cual está correcto. Pero esto tenemos que llevarlo a la práctica. Cuando usted trabaja solamente con Terzaghi, su diseño va a ser conservador. Y conservador está. Entonces, manteniendo siempre en vista de que hay que ser criteriosamente conservador, que es un concepto que ya hemos conversado durante en este curso, es que hay que tomar medidas para que nuestros diseños no sean tan caros y no entremos en el sobredimensionamiento excesivo. Entonces, importante, hasta ahora los análisis han sido realizados en 2D, lo que implica que una dirección es significativamente mayor que la otra. En este caso, esa dirección es perpendicular al plano y de extensión infinita. Esta situación se conoce como un estado de deformaciones planas,
y es muy ocupada para zapatas corridas, continuas o vigas de fundación, que son los casos particulares que estábamos mencionando. Capacidad de soporte neta. Es por eso que les mencioné al principio que tuvieran en consideración eso. Cuando uno tiene una zapata, tiene al sello de fundación, al nivel del sello de fundación, lo que llega es la zapata, la carga y el relleno. ¿Ya? Usted, fíjese ahí, usted tiene un QBL, CNC más Q0NQ más 0,5 gamma B por N gamma. Esta ecuación refleja la capacidad de soporte total disponible para tomar carga. Súper importante eso. Esto implica que es la capacidad de soporte para resistir la carga estructural, la carga de la zapata y la carga del relleno. En este contexto, la carga estructural es la capacidad de soporte descontando el peso de la zapata y el relleno. Eso quiere decir que cuando usted considere su carga, la carga de la columna que debe llegar, ¿ya? Usted debe hacer esas consideraciones. ¿Sí? Porque usted a nivel de terreno, usted va a tener la carga, el peso de la zapata y el peso del suelo. Dependiendo de las condiciones de la zapata y del relleno, esas condiciones pueden cambiar. ¿Ya? Entonces, por eso se dice, en este contexto, la carga estructural es la capacidad de soporte descontando el peso de la zapata y el relleno. Considerando que el relleno es menos denso que el hormigón y que las densidades son comparables, es conservador asumir que la carga de la zapata y el relleno es equivalente a la sobrecarga solamente por el relleno. Así la carga neta es la que ustedes observan ahí. ¿Ya? Y esa es la carga neta de soporte. Una cosa es la capacidad de soporte y otra es la capacidad neta de soporte. La capacidad neta de soporte es la capacidad que el suelo resiste. La capacidad de soporte considera las condiciones de diseño. Eso quiere decir la profundidad, la sobrecarga, más la zapata, su geometría y su peso. ¿Ya? Esas son consideraciones estructurales. Entonces, para terminar, en la realidad, lo que vamos a tener es que las zapatas están enterradas, las zapatas tienen diferentes formas, son finitas, existe roce a lo largo del enterramiento, las cargas no siempre van a ser verticales, las zapatas no necesariamente van a tener la base plana, eso es súper importante. Ustedes van a verse enfrentados a situaciones en las cuales van a tener que construir en un talud, o van a tener que construir zapatas con dimensionamientos irregulares. Bueno, y está ahí. Las zapatas podrían estar en terreno inclinado. Con esta diapositiva damos por finalizada la sesión de hoy. Dejamos de grabar también. Y me despido para dar paso a preguntas en caso que tengan.